Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, lo que les voy a contar hoy en este video programa es sobre un sueño premonitorio, una premonición de algo que va a pasar en Buenos Aires, sí, acá en Buenos Aires, donde vivimos nosotros. Dentro de poco, en el 2017, que ya está cerquita. Bueno, les voy a contar cómo fue. Este señor, que se llamaba Carlos Alonso, vivió en los años de 1920 en la ciudad de Buenos Aires, en lo que es la gran ciudad de Buenos Aires, en Capital Federal más específicamente. Bueno, les voy a contar un poco de este señor, después les voy a ir contando un poco de la vida también de este sujeto, porque yo investigué un poco el caso y les voy a dar un poco de datos de él, como para que ustedes también puedan investigarlo por su cuenta, para que puedan creer o no creer. ¿Sí? Yo simplemente les cuento. Bien, este señor nos empieza a decir esto, que un día, allá de 1920, tenía sueño, mucho sueño, más de lo inusual, entonces decide acostarse mucho más temprano de lo que se acostaba todos los días. Al dormirse, al entrar en ese mundo de los sueños, eh, notó algo raro porque tuvo como una vivencia, un sueño muy vívido, ¿no? Como una cuando vive algo normal, cotidiano de todos los días. Bueno, este hombre dice que lo primero que ve es Buenos Aires, la 9 de julio, tal cual la conocemos nosotros, ¿no? Los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires. Pero, claro, este hombre vivía en los años 20, por lo cual no era nada parecido a lo que él conocía. De hecho, dice que reconoce a Buenos Aires por sus plazas, por el obelisco, y solamente por eso. Entonces empieza a recorrer la ciudad como para, bueno, a ver qué es lo que estoy viendo. Y se encuentra con cosas que él jamás había visto en su vida, ¿no? Modelos de autos, eh, colectivos que él jamás había visto. Por ejemplo, él describe en un momento que le llamaba mucho la atención que las mujeres iban prácticamente desnudas. Claro, ustedes contestémonos, digo, en los años 20 una mujer estaba tapadísima, ¿no? Era muy indecente, ¿no? Portar una pollera quizás. Y este hombre de golpe las ve como las vemos nosotros todos los días, que no nos sorprende, e incluso aún así miramos, obviamente. Y decía que los varones tenían raros peinados, como el mío, ¿ven? Por ejemplo, esto en los 20 es un poco raro, ¿no? Porque todos muy a la gomina y demás. Entonces él sigue caminando. Describe, por ejemplo, que la ciudad estaba muy superpoblada, que cuando cruzaban la calle eran como dos ejércitos que se enfrentaban. Ustedes vieron lo que es Capital cuando cruzan la calle las personas que... no, es verdad, es un poco así. Uno piensa que te vas a chocar con el que viene de frente. Después describe que, por ejemplo, él vio grandes estructuras que transportaban a gente, grandes estructuras de 8 ruedas, donde la gente subía y bajaba, quizás esté refiriéndose a lo que hoy conocemos como el microbús o colectivo en el lenguaje argentino. Después también hizo referencia al celular, cuando decía que la gente, por ejemplo, iba muy concentrada en anotar cosas en sus pequeñas libretas de mano, ¿no? El celular, ¿no? Uno lo deduce como celular. Después este hombre dice que empezó a recorrer, sí, pero vio un grupo de jóvenes que estaban hablando acerca de un terremoto que era esperado en Buenos Aires en el 2017. El gran terremoto de 2017, decían ellos. Decían que la gente creía que Buenos Aires era asísmico, porque nunca había sufrido un terremoto grande, pero que se equivocaban porque la placa del Pacífico Sur se iba a mover deliberadamente, provocando un terremoto de magnitudes extraordinarias, jamás visto, ¿no? De proporciones bíblicas, donde iba a encender el cinturón de fuego que está en Japón, eh, ¿no? A escala global prácticamente, pero que desencadenaría en el Pacífico Sur, en la placa del Pacífico Sur, que estuvo dormida tantos años y que se iba ¿no? a haber una explosión de fuerza al desatarse esto. Bueno, al escuchar esto, obviamente el hombre se asusta y quiere interactuar con estas personas, preguntándole cómo es el tema, cómo se enteraron y demás, pero se da cuenta que no puede hablar con esas personas. Él habla, pero las personas no lo ven. Él no puede tocar a esas personas tampoco. Entonces se da cuenta que es como un espectador, un mero espectador dentro de una realidad alternativa o sueño. Entonces empieza a querer ver una fecha, a querer ver
en qué año, en qué mes. Sabíamos que era 2017, pero no sabía qué mes o qué hora. Busca por todos lados y dice que ve un cartel luminoso, muchas luces. Él dice, veo algo como la Navidad. Claro, un cartel luminoso como los que vemos hoy en la ciudad, que marcan fecha, día, hora, ¿no? Que son normales. A él le llamó la atención que decía 17 del 11 del 2017. Sigue caminando y en ese momento siente un crujido gigante dentro de la tierra. Todo se mueve y las personas se asustaron mucho y empezaron a correr. Y este hombre dice que así como empezó, terminó. Fue solamente un crujido, ¿no? Y todos se quedaron como muy quietitos y nadie, ¿no? Interactuaban. En un momento pasaron unos segundos después de esto y veía los aves que se iban en bandadas como previendo lo que iba a venir, el gran terremoto de 2017. Entonces pasó sobre sus pies como una ola, ¿no? Y empezó el gran terremoto, el que todos estaban hablando. ¿Qué iba a pasar ese día? Dice este señor que fue cortito, pero fue intenso. Que la gente empezaba a correr queriendo salir de la ciudad, los edificios se desmoronaban como si fueran castillos, porque Buenos Aires es una ciudad muy poblada, como dijimos hace rato, tiene edificios muy altos y está lleno de edificios, pero no están preparadas para un terremoto de esta magnitud, ni siquiera están preparadas para un terremoto. Entonces los edificios se desplomaban como si fueran arena, como castillos de arena, dice este señor, que las piedras volaban de acá para allá, como si fuese un juego, que las personas volaban como si fueran soldaditos de plástico, de un lado hacia el otro, producto de este movimiento terrible, y las piedras, bueno, producto del derrumbe de estos edificios, que la gente dentro de los edificios decía, este hombre no tenía oportunidad porque los edificios se desmoronaban. Al término de este terremoto, la gente que sobrevivió intentaba salir de la ciudad, que era muy poca. Él era un mero espectador, ya dijimos, dentro de esta realidad, de este futuro apocalíptico que vivió este hombre. Bien, él al salir con esta gente, escucha a otro señor que estaba escuchando una radio portátil que decía que el terremoto había sido devastador en toda el área de Buenos Aires, que había abarcado Japón, que había desaparecido, había California, Nueva York, Chile había recibido un rebote de nuestro terremoto, que había un rebote que había llegado había movido las placas continentales y habían chocado contra el centro de Chile. Después, cuando vimos que era a escala global, que se dio cuenta que fue un terremoto a escala global, que había encendido también la caldera en Yellowstone y se habían encendido todos los volcanes a partir de que se enciende este mega volcán que sabemos que está en el Parque Nacional de Yellowstone. Dice que lejos de pasar lo peor, estaba por venir lo peor, porque las aguas empezaban a entrar deliberadamente dentro de Buenos Aires, y él no habla del microcentro, sino de la gran ciudad de Buenos Aires, como que se inundó absolutamente todo, y hacia el final de su visión, antes de despertar, él ve a Buenos Aires sumergida en agua. Habló de la gran provincia de Buenos Aires, no habló solo de Capital Federal, así que estar muy atentos. Este hombre se despierta muy exaltado allá por los años 20 y escribe todo esto que yo les estoy contando hoy para las futuras generaciones. Él dice que esto va a pasar muy pronto. Estaba en los 20, nosotros estamos en el 2016, entonces a estar muy atentos. Yo por mi parte simplemente se los cuento. Este señor se llama Carlos Alonso, ustedes si quieren lo pueden googlear, yo lo hice. Hay algunas cosas de él que las pueden encontrar. Vivió en la ciudad de Buenos Aires en 1920, ¿sí? Así que bueno, yo simplemente les comunico esta premonición fantástica de un sueño tan vívido y real que este hombre lo desveló y lo tuvo en vilo durante prácticamente toda su vida, donde él tuvo la necesidad de expresarlo, de contarlo, porque lo llevaba con él. Imagínense que a ustedes les pasa algo así, sería realmente aterrador. Bueno, puede ser cierto,
puede que no, puede que haya pasado ya en otra realidad, universo paralelo, en otra línea temporal, o puede que nos llegue a pasar. Entonces a estar muy atentos. Pero como decimos siempre, la última palabra es de ustedes. Así que amigos míos, me despido. Yo soy Owen. Nos vemos en el próximo video programa. Hasta luego.